Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Juventud Podcast. El día de hoy estamos aquí con Noemí, que nos va a hablar de la discapacidad. ¿Cómo estás, Noemí? Hola chicos, hola Michelle. Bien, gracias a Dios, estamos bien. Aquí platicando en otro podcast, en otro episodio. Muy contenta de estar aquí y compartir un poquito. La discapacidad, Noemí. ¿Qué es la discapacidad exactamente? Bueno, vamos a hablar acerca de este tema muy interesante que ha estado muy sonado. Como concepto, según la ONU, la discapacidad son todos aquellos límites, son todos aquellos obstáculos, son necesidades físicas, intelectuales, sensoriales que le impiden a la persona desenvolverse en su entorno social y obviamente se enfrenta a diferentes barreras. Entonces entendamos que la discapacidad son esas limitaciones que tienen las personas de acuerdo a desde su nacimiento. Hay que saber que la discapacidad se puede adquirir de nacimiento o adquirida, congénita o adquirida. Entonces eso vamos a estar platicando un poquito el día de hoy. Ahí me surgió algo, me resonó algo muy importante que dijiste límites, ¿no? Sí. Y son cosas que a lo mejor una persona nace. Claro. Entonces, porque cuando decimos discapacidad creo que se nos viene mucho a la mente como a lo mejor una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad auditiva, visual, sí. Pero también podría ser una persona que está bien de sus, pues, no sé, de su vista, está bien de todo, pero claro. tiene... Sí, fíjate que es muy buen el comentario que dices, porque la discapacidad desde hace mucho tiempo viene siendo un concepto que ha cambiado. La discapacidad hace muchos años atrás se consideraba solamente ver a la persona como una discapacidad física, algo que es notorio, algo que se ve. Por ejemplo, si vemos a alguien que no tiene un pie, pues una persona con discapacidad, ¿verdad? Ahora, en este tiempo, la discapacidad ya ha ido evolucionando más y se ha valorado más y se ha comprendido más. Entonces vemos que antes la discapacidad solamente era de que, pues solamente te doy un papel, naciste con una discapacidad, naciste ciego, naciste sordo, pues ya eres una persona totalmente con discapacidad, y es cierto, ¿verdad? Pero hay que saber que ahora la discapacidad ya es más amplia. No solamente es la discapacidad en sí, sino al momento de que interactúas con tu ambiente, con las personas. Entonces es ahí donde se hacen las barreras, ¿no? Entonces hace tiempo se hizo una convención en México. De hecho fue aprobada en el 2006 y entró en vigor en el 2008. Entonces esta convención vino a ayudar acá en México a que las personas pudieran tener esta parte de igualdad. Ya es un derecho, ¿no? Antes no era considerado como un derecho, sino ahorita ya a través de esta convención de las personas, con la convención de personas con discapacidad, ya se les otorga un derecho y una igualdad más en cualquier ámbito. Entonces, cuando hablamos de discapacidad sabemos que es la persona, pero ahora ya es también lo que lo rodea. No es la persona en sí que tenga la discapacidad, obviamente la tiene, pero a veces la discapacidad se da por la interacción al ambiente, ¿no? Al interactuar con la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que pues obviamente no está sensibilizada en la discapacidad, ¿no? Entonces es ahí donde entran las barreras, que aparte de que la persona tiene discapacidad, enfrenta las barreras sociales, educativas, laborales. Entonces ahora la discapacidad ya se ve más en varios entornos, en varias áreas, y no solamente en la discapacidad motriz o ahorita que vamos a hablar de los tipos. Wow, entonces se podría decir que muchas personas tienen diferentes tipos de discapacidad, claro. O sea, no tiene que ser forzosamente que se vea, claro, sino que si tú ya tienes un obstáculo para socializar, exacto, ya tienes una discapacidad. Ya hay una discapacidad. Wow, entonces creo que hay muchas personas con discapacidad, ¿no? Sí, claro, y más como sociedad, ¿verdad? Que yo creo que hemos puesto estas barreras. A lo mejor falta de información, de inclusión, y es lo que esta serie va a estar muy interesante, porque a través de su podcast vamos a ver los retos, más la inclusión, qué es realmente la inclusión para tratar a las personas con discapacidad. Entonces hay que saber que está la persona y las barreras es el entorno, ¿no? El cómo reaccionamos al ver una persona con discapacidad. Wow. Le aporta más, ¿no?
Wow, pero pues obviamente sí las personas que tienen una discapacidad que son visuales, por ejemplo, bueno, que es visual para otra persona, enfrenta aún más retos que... Claro, imagínate, persona, ¿no? imagínate ser invidente, más aparte las barreras sociales, educacionales. Entonces la discapacidad ahora es, como te digo, a través de esa convención, de los derechos, porque hay derechos, ¿verdad? Ya hay leyes que estas personas tienen privilegio, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad. De hecho, ahorita está mucho esta parte de la accesibilidad. La accesibilidad es esta parte de, ok, tenemos personas con discapacidad, porque en México aproximadamente hay 6 millones, existen 6 millones de personas con discapacidad según el INEGI, ¿verdad? Pero eso es discapacidad que sí general. O sea, que es visual para otros, sí, ¿no? Sí, ya diagnosticados. Wow. Es un poquito más de 6 millones. Esa fue del INEGI del 2021, me parece. Fue la más actualizada. Entonces, sí, vamos a estar hablando de temas muy, muy interesantes también. Y es un problema que a todos nos compete, ¿no? Porque sí, cualquiera podemos en algún momento interactuar con una persona que tenga discapacidad. O adquirirla, ¿no? Sí, eso es cierto, adquirirla. O a lo mejor ni sabemos que tenemos algún tipo de discapacidad, como mencionas, con lo social. Exacto. Entonces a lo mejor hasta nos ayuda un poco a evaluarnos. Y obviamente no tener un diagnóstico, pero sí consultar después a un profesional. Claro, sí, claro, hablamos de discapacidad, pero también no solamente ver la discapacidad física, lo diagnóstico, sino hay que saber que la persona con discapacidad se enfrenta a barreras. Es por eso que ya vienen los derechos, la convención, entra la accesibilidad. Y eso es lo que vamos a estar platicando más adelante. Qué interesante. Y dentro de esta discapacidad, que bueno, ya mencionaste que hay veces que, pues incluso si tienes problemas socializando, ya es una discapacidad, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tipos de discapacidad hay? ¿Cómo se podrían clasificar? Sí, mira, por ejemplo, existe la discapacidad motriz, que son estas personas que se vinculan a la eliminación de alguna pérdida de alguna extremidad. Podemos ver que puede perder, en este caso, capacidades motoras, a lo mejor de un brazo, de una pierna, de alguna extremidad. Entonces a estas personas se les llama, o esta discapacidad, pues no, ahorita está como muy esta parte de que, pues está cojo, ¿no? No, a lo mejor son palabras que ya no se usan. Antes sí, como te digo, va trascendiendo la discapacidad, cada día es más trascendente. Entonces, como primera discapacidad, pues es la motriz. También vemos la discapacidad sensorial, que es la auditiva. Dentro de la motriz, perdóname que regrese. Sí. Entonces entra cualquier tipo de discapacidad donde la persona tiene un problema en sus extremidades, falta de una ¿no? extremidad. Ajá. Puede ser falta o falta de Sí, de movilidad, de alguna discapacidad motora, ya, en su cognición también, motora de nuestro cuerpo. Entonces sí, tiene personas con discapacidad motriz. Y eso muchas veces con la edad se adquiere, ¿no? Como que muchos adultos mayores. Sí, claro. Entonces, pues esa discapacidad, no tengo el dato en México cuántas existen de discapacidad en ese caso por categoría, pero esta es una que ha estado presente. Yo creo que muchas de las veces hemos visto, hasta en los letreros, ¿no? Ayudas visuales que ponen que, no sé si han visto que es una sillita de ruedas y luego que no te estaciones. Entonces, eso es accesibilidad. Eso es estar presentes en la discapacidad. Entonces, pues cuando veamos este tipo de letreros y ahí en la pared, ahorita ya se ve más que en los estacionamientos, ¿no? Que se estacionan personas, hay que respetarlo. Claro. Entonces, es parte de la accesibilidad. No se queda como concepto, sino como parte del acceso, ¿no? Dejarlos, pues también ser parte, porque son parte de nuestra sociedad y de todo lo que podamos estar realizando, ¿no? Lo triste es que muchas veces no te das cuenta de la falta de accesibilidad hasta que convives con una persona que tiene ese tipo de discapacidad. Sí, eso es muy interesante porque yo creo que cuando estamos presentes ya en la discapacidad, por ejemplo, no sé si tú has tenido algún familiar que ha tenido una discapacidad o algún tío, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso pues sí he convivido con gente con discapacidad y lo ves más de cerca, ¿no? Sí. Lo ves más sensible porque la verdad sí, yo solamente lo veo, es así como que, pues te respeto, ¿no? Pero es esta parte de que te involucras, conoces más, te pones en el lugar de esa persona, ¿no? Como hace poco tuve la oportunidad de convivir con un amigo que tiene discapacidad motriz en las piernas. Sí.
y me di cuenta de la falta de accesibilidad, porque hubo un momento donde teníamos que ir como a un área de un parque. Ajá. Y lo tuvimos que cargar, o sea, tuvimos que cargar la silla, porque había como, pues ya saben cómo son las banquetas aquí en México, que a veces son unos escalonzotes y luego un escalón pequeño, o sea, no están planas y la gente construye en lugares que deberían de haber banqueta. Claro. Y pues sí, batallamos bastante, pero pues da más tristeza pensar en cómo batalla la persona así, porque ahí pues nos tenía a nosotros, ¿no? Para ayudarle, pero ¿qué pasa si estaba solo? O sea, Claro. no sé qué hubiera podido hacer. Ujú. Sí, entonces, pues esa es la primera discapacidad, que es la motriz. La segunda es la discapacidad auditiva. Son estas personas que hay un déficit o déficit parcial o total de la audición. Estas son personas que han perdido la audición en ambos oídos o solo en uno. Entonces a estas personas se les puede llamar sordas, personas con discapacidad auditiva total o hipoacusia, que eso es lo que vamos a ver más adelante también en nuestros podcasts, que más a detalle de lo que es la discapacidad auditiva, pero estos son dos tipos de discapacidad que están dentro de la auditiva, la pérdida total y la hipoacusia, ¿no? Ahí me gustaría que nos aclararas algo, porque creo que todos los que no tenemos mucho conocimiento sobre la discapacidad hemos cometido el error de decir sordomudos. Oh, sí. No. Sí, es por ejemplo, yo creo que fue porque Benito Juárez fundó la primera escuela para sordos. Entonces, desde ese momento se utilizaba el concepto sordomudos. Entonces, no que haya estado mal, ¿verdad? Sino que así la adoptaron, pero ya conforme va pasando el tiempo, nuevas leyes, a lo mejor nuevas investigaciones, han dado la conclusión de que se dé el concepto como sordos, no como sordomudos, porque en este caso las personas que tienen una pérdida auditiva no quiere decir que hayan perdido su voz. Nosotros como oyentes hablamos porque escuchamos, pero un sordo no puede escuchar y por eso no puede hablar, pero no quiere decir que no tenga rasgos, o en este caso voz, porque sí la hay, pero no se ha desarrollado porque no ha escuchado. Entonces ahora el término correcto de las personas con discapacidad auditiva no es sordomudo, sino es una persona sorda. ¿Por qué? Porque solamente no escucha, pero sí emite voz. Wow. O sea, sí hay voz, pero no está trabajada, ¿verdad? De hecho, conozco a un amigo que él es sordo hablante. O sea, él tiene discapacidad auditiva, pero él habla. Wow. Porque desde chiquito él empezó con terapias de lenguaje y todo eso. Entonces, pues la palabra correcta es sordos o persona con discapacidad auditiva. Excelente, es buen dato. Entonces ya las personas que tienen hipoacusia, a grandes rasgos, son estas que poseen alguna deficiencia parcial, no en totalidad la audición, pero sí ellos ya se apoyan más con aparatos auditivos, a lo mejor con un implante en la cóclea. Entonces eso es más como un diagnóstico que se llama hipoacusia, que no han perdido totalmente la audición, pero sí hay una disminución parcial. Wow. del oído. Es bueno saber eso. Interesante. Sí. ¿Qué otra discapacidad nos puedes mencionar? Pues está también la discapacidad visual. Estas son personas que han tenido una alteración en el sentido de la vista, total o parcial. Hay diferentes causas que han originado esta discapacidad. Algunos, por ejemplo, tengo un amigo que ha perdido la visión a los 14 años. Wow. Fue más por un problema hormonal. Parece que dañó un poco el cerebro y por consecuencia dañó la vista. Entonces, como les comento, la discapacidad es adquirida o congénita. Pero hablando ya de discapacidad visual, pues está presente, ¿verdad? Vemos más adelante, ya sé que me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Pero vamos a hablar más a profundidad. Ahorita estamos como detallando un poquito los tipos de discapacidad. La primera, la motriz, la auditiva, la visual. Y pues son personas que requieren también a lo mejor ayuda parcial o total. La parcial es cuando necesitamos lentes, ¿no? Creo que en México se puede decir que hay pérdida visual parcial, ¿no? No como total, pero sí parcial, y creo que es demasiada gente. Hasta yo puedo decir que a lo mejor tengo una necesidad en mi vista, ¿no? Porque a lo mejor que no miro de lejos o cosas así. Entonces, pero eso es una discapacidad, ¿no? Que pasa cuando ya es totalmente
la pérdida total y puede ser adquirida, ¿no? Entonces este caso que te cuento de mi amigo, pues sí fue difícil adaptarse, ¿no? Perder de repente su vista fue y tan joven, o sea, sí. Pues técnicamente empezando la adolescencia, bueno, o en la adolescencia, haber sido muy difícil. Sí, entonces, pues es esa, a grandes rasgos, personas que tienen una disminución, una pérdida total de la vista a causa de la diabetes, que en México también ha sido muy vista la diabetes. Creo que somos el primero o segundo país en obesidad y por consecuencia tener diabetes. Entonces, te fijas, a raíz de una enfermedad puedes adquirir la discapacidad, ¿no? Es una condición. La discapacidad es una condición de vida, no es como tal una enfermedad. Se adquiere, pero se adquiere a través de una enfermedad, pero hay veces que la verdad es una condición. Naces y es tu condición, no es que estés enfermito o tal, ¿no? A mí me sorprende cómo las personas que he conocido con discapacidad se han adaptado tanto a su entorno, se han adaptado al estar en la discapacidad, pero el ser humano es adaptativo. O sea, si yo estoy aquí, mi cerebro ya capto de que me tengo que estar aquí 15 minutos y me adapto a mi entorno, pero ellos me impresiona cómo pasa el tiempo y se adaptan. Entonces, por eso vemos que la discapacidad va más allá de solo decir, pues eres ciego, ¿no? Eres sordo. Va más allá, la discapacidad engloba mucho en la persona y es una condición de vida, no como tal una enfermedad. Entonces, ¿qué otro tipo de discapacidad nos podrías presentar? Sí, por último aquí tengo la discapacidad intelectual. Dice que es un conjunto de personas que tienen dificultades a adaptarse en su medio. Son condiciones esperadas para su edad debido a una limitación, ahora sí que en sus capacidades cognitivas. Podemos aquí ver como tal el síndrome de Down, el autismo, ya que viene en el intelecto. Esta es una discapacidad que también ha estado muy presente. No sé si han escuchado acerca del autismo, que ya es más un trastorno neurológico y lo vamos a ver más adelante. Cómo vive un autista, ¿verdad? Cómo se ha generado ahorita, como te digo, pasa el tiempo y más son nuevos conceptos, más antes era el Asperger y ahorita ya va muy vinculado al espectro autista y vamos a ver temas muy interesantes. Entonces dentro de esta discapacidad está más en el intelecto, aquí se da cuando tienen problemas de lenguaje, cuando de aprendizaje. Entonces hay estos tipos, ¿verdad? No puedo decir que sean en niveles, pero sí es muy lineal porque cada persona presenta diferentes episodios. Por ejemplo, síndrome de Down. Como asociación hemos tenido la experiencia de trabajar con chicos con discapacidad, entonces vemos que son chicos muy adaptables también, muy adaptados a su entorno y a pesar de las barreras que se le presenten, gracias a los derechos, gracias a la convención, gracias a la inclusión que se da por parte de diferentes organizaciones, pues podemos llegar a ellos, ¿no? Y no ver como tal su discapacidad, que obviamente existe y es muy notoria, pero ahora sí que el chiste es cómo les vamos a ayudar, ¿no? Cómo vamos a aportar en su crecimiento personal y social. Entonces, a grandes rasgos, estos son tipos de discapacidad que pueden estar presentes, pues, en nuestro entorno. Muy interesante y más porque, como mencionamos anteriormente, tal vez tú tengas un familiar, tengas un amigo o incluso, como dices, ¿no? Alguien puede adquirir una discapacidad. Claro. Sí. Y pues es bueno que nos informemos porque pues lo que nosotros decíamos es que seamos una sociedad que crezca junta, ¿no? Sí, y pues yo sí les invito, ¿verdad? Si ustedes tienen compañeros con discapacidad, que nos sensibilicemos, ¿verdad? Y que podamos aportarles un poquito de inclusión, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, pero esta parte de hacerlos parte de cualquier lugar en el que estemos. Entonces, entendamos que la discapacidad no solamente es hablar de personas con una disminución física, mental, intelectual, sino es una oportunidad para que ellos puedan integrarse y ser parte de nosotros. Eso sí, ahora, claro, no estamos segregados, ¿no? Estamos en conjunto y eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Tener una inclusión más allá
de los prejuicios, más allá de cualquier cosa que podamos tener, ¿no? Entonces yo creo que la manera de ver la discapacidad empieza de nosotros mismos. No es necesario ver que es bonito, ¿verdad?, programas y verlo tanto en la tele, sino empezar con nosotros mismos en donde estemos, poder tener estos conceptos pues bien definidos. Claro que sí. Bueno, aquí hemos llegado a nuestra finalización de este segmento, en donde vamos a estar hablando de la discapacidad con Noemí. Sí. Te damos muchas gracias por escucharnos, espero que hayas llegado hasta el final aquí con nosotros. Gracias. Y te esperamos en otro podcast de Por la Juventud. Gracias, Michelle. Adiós. Bye, chicos.